pero... Les invitamos a todas y todos que puedan ubicarse en sus respectivos espacios. Vamos a comenzar en breve. Bien. Muy buenas tardes. A nombre del Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Alianza para la Investigación de Políticas y Sistemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud, damos la bienvenida a esta ceremonia de celebración del 25 aniversario de la Alianza para la Investigación de Políticas y Sistemas de Salud, encuentro denominado La evolución de la investigación de políticas y sistemas de salud, reflexiones y nuevos horizontes. Saludamos ahora a todos y todas quienes nos acompañan. Partimos por la señora Aysén Echeverry, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. Muchas gracias. La subsecretaria Francisca Gallegos, la subsecretaria justamente de MIDESO, el Ministerio de Desarrollo Social, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, el doctor Fernando Llanes, representante de OPS y OMS Chile, la señora Helen Clark, presidenta de la Junta Directiva de la Alianza para la Investigación de Sistemas y Políticas de Salud, y además ex primera ministra de Nueva Zelanda. La señora Janet Vega, vicepresidenta de la Junta Directiva de la Alianza para la Investigación de Sistemas y Políticas de Salud. Y también vamos a saludar a los panelistas que nos van a acompañar hoy. El señor Kumanan Ranasatán, que es el director ejecutivo de la Alianza para la Investigación de Sistemas y Políticas de Salud. Alain Labric, director de Salud Digital e Innovación de la Organización Mundial de la Salud. El señor Jeremy Farrar, jefe científico de la OMS. El señor Gabriel Radá, fundador y presidente de la Fundación de Epistemónicos de Chile. ¿Está por ahí? Carol Zabaleta, que es investigadora de la Universidad de Cayetano Heredia de Perú. Durante los últimos 25 años, el campo de la investigación sobre políticas y sistemas de salud se ha convertido en una piedra angular para lograr sistemas de salud sólidos que permitan poblaciones saludables, que garanticen la seguridad sanitaria y que alcancen los objetivos de desarrollo sostenible. El encuentro que hoy nos convoca busca hacer una reflexión sobre cómo la investigación de sistemas y políticas de salud pueden contribuir a abordar desafíos y tendencias claves en el contexto de un mundo que enfrenta múltiples crisis para mejorar la salud y la equidad en salud, incluso en América Latina. Este es el séptimo de una serie de eventos celebrados en todo el mundo para conmemorar el 25º aniversario de la Alianza para la Investigación de Sistemas y Políticas de Salud. Se realiza en colaboración con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile.
Para iniciar este encuentro, dejo con ustedes al doctor Fernando Llanes, representante de la OMS, OPS Chile. Doctor Fernando. Muchísimas gracias. Quiero saludar muy especialmente a las autoridades del gobierno chileno, a la doctora Aysén Echeverry, ministra de Ciencia, a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, a la Junta Directiva de la Alianza en el nombre de su presidenta Helen Clark y en el de su vicepresidenta, la querida doctora Janet Vega. Y a cada uno de los miembros del board que hoy están presentes, a los colegas, muy especialmente a los colegas del secretariado de la OMS que están acompañando la misión de ustedes, y a todas y todos los presentes. Realmente celebramos todos, yo creo, estos 25 años de trabajo, estos 25 años de acercar evidencia, de acercar a los países motivación de distintas maneras para avanzar en políticas de salud. Y en este año nosotros lo celebramos de manera muy especial porque es el año de la COP28, es un año clave para la Agenda 2030 y en particular en la región de las Américas estamos también celebrando el inicio de una alianza con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo para expandir la atención primaria de la salud. Y por esa razón hay algunos miembros del equipo chileno que no están presentes porque están en esa tan importante reunión con nuestras autoridades regionales. Y les quiero agradecer a las autoridades de Chile y al board y a la Junta Directiva de la Alianza por estar aquí en la región de las Américas, porque podamos estar hoy acá en Chile celebrando este aniversario y en esta misión tan importante que están llevando adelante. Sé que en estos días estuvieron los miembros del board y los colegas de OMS de Ginebra estuvieron recorriendo el país, digamos, algunas de las expresiones de lo que se está haciendo en materia de salud, en una visión de desarrollo que yo creo que es súper importante, que está llevando adelante esta administración. Y yo estuve la semana pasada en la reunión de directores de la OPS y realmente celebramos mucho la aprobación del presupuesto del Estado chileno, que tiene un aumento muy importante en materia de salud y también en otras políticas de desarrollo, que incluye, y esperemos que esto se pueda producir en el año 2024, que incluye la ampliación de lo que ustedes vieron en Renca, que es la universalización de los servicios que se dan en la APS y que se dan con una base, con un abordaje de determinantes y con una fuerte participación social. Este es el camino que las Américas está abrazando, que nuestra directora anterior, Carissa Etienne, lanzó en el año 2013 como meta del secretariado en la OPS y después también fue la bandera del doctor Tedros. Lamentablemente el viernes de la semana pasada falleció la doctora Etienne, justo estábamos todos en la OPS juntos para celebrarlo y todos nos acordábamos de este impulso que ella dio en las Américas a avanzar en la cobertura universal en salud, pero una cobertura universal en salud basada, que involucre también el acceso, que involucre también a los determinantes de salud y en última instancia que tenga esa visión de atención primaria de la salud que se planteó en el año 1978 para los que están metidos en estos temas en Alma Ata.
y que después ha, digamos, seguido renovándose en Astana. Yo creo que este es para nosotros un evento muy, muy especial. Los 25 años son una celebración muy importante, pero más importante yo creo que es lo que va a ocurrir a continuación, que es el panel en donde se va a analizar la evolución de la investigación de políticas y salud y se va a reflexionar sobre esto. Y quiero presentarles a un compañero de la OMS, al doctor Kumanan Rasanathan. Él es el director ejecutivo de la Alianza para la Investigación de Políticas y Sistemas de Salud, y él de alguna manera es el que, espero yo, de manera efectiva, esté dando a través de todo su equipo un importante apoyo a la Junta Directiva. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Buenos días, buenas tardes a todos. Good afternoon, and it's a real honor. Buenas tardes a todos. Es un tremendo honor estar con ustedes aquí esta tarde. Y mi saludo a los ministros, viceministros, colegas, senior representantes de las embajadas y damas y caballeros. Es un placer el poder celebrar este evento aquí. Voy a dentro de poco abrir el panel, pero mi primera tarea es invitar a nuestra ex primer ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y parte además del programa de las Naciones Unidas, de Desarrollo para las Naciones Unidas. Y está aquí a nombre del directorio de esta alianza para la investigación de políticas y sistemas. Así que me gustaría, por favor, invitarle a que se dirigiera al público. Muchas gracias, Kumanan. Buenas tardes, excelencias, señores personeros y miembros de la comunidad de investigación. Me gustaría, por favor, empezar agradeciendo al Ministerio de Salud, a su ministro y a todo su equipo por organizar este evento hoy día con la Alianza para la Investigación de Sistemas y Políticas. Y muchísimas gracias también al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y a su equipo por su hospitalidad, la que nos han brindado el día de hoy. Especialmente me gustaría reconocer al exministro Janet Vega, que además está junto conmigo en el directorio. Ella nos animó a venir a Chile esta semana y para ver todo lo que está sucediendo también en esta escena de la salud. Así que es un gusto estar aquí porque nos han albergado, nos han dado una bienvenida muy calurosa. He sido presidente del directorio de esta alianza a partir de este año, pero por supuesto que no soy nueva en los temas de salud que estamos conversando. Hace mucho tiempo atrás fue ministra de Salud de Nueva Zelanda y sigo estando muy interesada y muy cercana a estos temas y al primer ministro. Y en ese minuto, como administradora, también fui parte de estos temas. Ahora soy presidente de el Comité de Salud Infantil y Materno. Estamos hablando acerca de una alianza que es parte también de la Organización de Ginebra y la Comisión Global para las Políticas de Antidrogas, que ahora yo estoy también representando. Soy copresidente independiente de un panel de prontitud pandémica y su respuesta, que tiene un mandato desde la Asamblea de la Salud Mundial. Así que yo sé lo vital que es tener la investigación y la evidencia investigativa para poder informar de aquellos logros. Estos días, nuestra salud, los sistemas de salud han sufrido impactos por las distintas crisis que han tenido efecto en nuestro mundo. En esta sociedad que yo les hablaba antes, que tenemos para la salud infantil, hemos acuñado la frase de los desafíos de las tres Cs de la crisis: la del COVID, la de la pandemia y la de los conflictos, además, que se tienen, todas por sus siglas en inglés, claro, aquellas que han sido parte de nuestra día a día. El cambio climático, sin lugar a duda, es una amenaza muy clara y con implicancias muy grandes para la salud de la humanidad y también para todos aquellos que están en la Conferencia de las Partes para la Convención de Cambio Climático que se está realizándose en Dubái. Los países también están enfrentando conflictos, ven cómo las vidas se destruyen y también las instalaciones de salud
abrumados por la necesidad y muchas veces también a través de estos objetivos de violencia. Y además vimos como la pandemia de COVID-19 exacerbó aquellos inequidades económicas y sociales ya existentes y tuvo un impacto en nuestra capacidad de lograr estos objetivos globales en salud. Por ejemplo, si hablamos acerca de la reducción de la mortandad materna, entendemos cómo todo eso quedó simplemente detenido. El año pasado, la UNICEF y la OMS mostró que el inicio de la pandemia fue a partir de ello una de la baja más grande de la vacunación a la infancia en aproximadamente los últimos 30 años. Así que sabemos cómo en realidad nos ha movido el piso, diciéndolo de una manera coloquial, en nuestro mundo, en la salud. Pero esta semana nuestro enfoque estado relacionado con cómo Chile está enfrentando esta agenda de reforma. Sabemos también que estamos invirtiendo, igual que ustedes, mucho en investigación y en aprendizaje. Hemos visto además muchas reformas importantes que están realizando en el cuidado de la salud primaria. Y estamos hablando acerca de la digitalización, cuya determinación es tratar de enfrentar estos impactos en la salud del cambio climático, solamente para nombrar algunos. Nuestros oradores hoy día van a hablar acerca de una distinta gama de perspectivas y percepciones, pero todos convergemos en lo mismo, del rol vital que tienen las políticas y sistemas y la investigación y el aprendizaje en la salud para poder avanzar en este tema. Y por eso me gustaría mostrarles 3 puntos para empezar. Primero, los sistemas o la investigación en los sistemas de políticas de la salud pueden ser un puente que nos lleva desde la ambición y la aspiración hacia la implementación del cambio, porque nos puede ayudar a documentar qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado. Nos puede ayudar a aprender y mejorar la implementación de aquellos sistemas. Y a medida que vamos reflexionando sobre cuál ha sido el progreso más bien deficiente que hemos tenido recientemente a la hora de lograr una cobertura de salud universal, según lo ha revelado el Banco Mundial parte de la OMS, que es el reporte de monitoreo. También hemos visto que cuando venimos a países como Chile, nos damos cuenta que hay barreras y los facilitadores también para poder llegar a ello, que se han identificado. Ustedes tienen muchísimos datos y análisis en la utilización de servicios de salud, la efectividad en relación al costo y también el análisis de el determinante de la salud. El segundo punto que quiero mencionar es que los sistemas de investigación y políticas de la salud también tienen que ayudarse a través de la colaboración. La pandemia ha dado énfasis a la importancia que tienen las asociatividades en nuestros sectores para tener una respuesta efectiva. Esta investigación en sistemas de políticas de salud están también contribuyendo a crear un pensamiento mucho más abarcativo y también es algo que me impresiona muchísimo, cómo en Chile se está trabajando para poder alinear este modelo de cuidado social con el modelo de cuidado de la atención primaria de la salud, o APS, lo que entiendo yo que es un rol muy significativo tanto en Chile y no deberían ser modestos, deberían contarle al mundo lo que están haciendo, lo que están logrando, porque es un punto, un país igual que nosotros como Nueva Zelanda, que somos pequeños, también tenemos que salir al aire y contar lo que estamos logrando. También tenemos estos sistemas de investigación, tenemos que mantener la equidad y ayudarnos a entender la complejidad de intersectar los desafíos de la salud. Todas estas crisis mayores van exacerbando lo que es la existencia. La crisis climática magnifica esto, la pandemia también, y necesitamos enfrentar estos desafíos en forma integrada en las formas que han ido de acuerdo a la preparación de un nuevo informe, siguiendo el informe inicial que quiere ver cómo se pueden codiseñar políticas para la salud y para el beneficio y para las acciones climáticas también, todo mismo. Si pensamos en silos, no vamos a lograr hacer el trabajo. Tenemos que enfrentar todos los desafíos al mismo tiempo. A pesar de todos los desafíos que enfrentan nuestros sistemas de salud a nivel global. Muchos de ellos son muy urgentes, muchos de ellos ambos son urgentes y formidables. Hay herramientas
que están presentes para enfrentarlo. Investigación y aprendizaje no es algo que vaya de un accesorio solo, sino que son esenciales para que nos ayuden a navegar en la complejidad de las políticas de salud y encontrar nuevas soluciones y reubicar los recursos. Así es que la investigación no es solo un costo adicional, sino que es un costo estratégico. Y en base a esto podemos crear algunos sistemas de salud más resilientes, más fuertes y mejores para todos. Las alianzas para esta investigación ya va a lanzar su nueva estrategia del protocolo esta semana, enfrentando su trabajo a varias áreas en lo que es cuidado primario como contribución a la salud primaria, digital, la salud digital, preparación de respuestas de emergencia y luego ver los temas de salud y climáticos al mismo tiempo. Hablamos mucho sobre eso, tienen que estar en un mismo tono. Gracias a los ministros, a las comunidades de investigación por darnos tan bienvenidos acá en Chile con esta experiencia tan valiosa para nosotros. Muchas gracias. Bien, agradecemos la presentación de la señora Helen Clark. ¿Me escuchan bien? Perfecto. En esta ceremonia de celebración de la 25ª Alianza de Investigación de Políticas y Sistemas de Salud. Ahora vamos a dar inicio al panel de conversación titulado El papel de la investigación en políticas y sistemas de salud y cuidados para abordar la crisis actual. Participan de este panel, ahora sí, la subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la señora Francisca Gallegos. Damos un aplauso. El científico jefe de la Organización Mundial de la Salud, Jeremy Farrar. Les invitamos a cada uno a que también puedan tomar asiento. Al director de Epistemónicos, el doctor Gabriel Radá. Al director de Salud Digital e Innovación de la OMS, quien va a participar de forma telemática en esta conversación, el doctor Alain Labrique. Y también a la investigadora y doctora indígena de la Universidad de Cayetano, la doctora Carol Zabaleta. También la hacemos como pasar. Muchas gracias. Modera este panel el señor Kumanan Rasanathan, a quien también les invitamos a que pueda pasar también al podio. Y comentarles que una vez que ya hayamos finalizado esta conversación, vamos a abrir un espacio de discusión de los puntos de vista que han sido planteados en cada una de estas etapas. Desde ya, muchas gracias. Muchas gracias. And, thank you again so much to the Ministry of Health and the Ministry of Science, the ministers for hosting us here. Muchas gracias al ministro de Salud, al ministro de Ciencia, por darnos esta oportunidad de discutir acá en Santiago de Chile. Muchas gracias también a nuestros colegas de OPS aquí. Tenemos un panel de personas ilustres acá para seguir. Muchas gracias, primer ministro Clark, por sus palabras de apertura. Vamos a ver nuestro consejo, pero sé que usted cree que la investigación es aprendizaje y que es bueno para un progreso social, económico y en la salud también. Tenemos este panel para reflejar un rango de áreas diferentes y ver cómo se aplican en el aprendizaje esta investigación. Y tiene desafíos clave y cada uno de los miembros del panel lo van a hablar desde su punto de vista. Van a hablar inglés o español y vamos a tener
interpretación online o acá. Yo prefiero hablar español, así que prefiero hablar en inglés en lugar de hablar en un mal español. Así es que usted, subsecretario Calena, la protección social, esa agenda, escuchamos ayer en Renca, la planificación para unirla entre protección social y salud. Yo sé que tiene una agencia muy ambiciosa en este cuidado social, así que usted y el subsecretario, por favor, queremos saber más cómo va a contribuir Bueno, esto muy a buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Es realmente un honor poder estar acá y poner en el centro, ¿cierto?, el valor de la investigación, de la evidencia para lograr desafíos que ya no tienen que ver solamente a veces con síntomas, sino también con cuestiones mucho más estructurales. Y creo que desde ese lugar nos queremos parar. Y me gusta mucho partir esta intervención pensando en la convergencia que trae el deseo de lograr y alcanzar intersectorialidad, pero lo dificultoso que realmente se hace cuando queremos que se traduzca a lo largo de todos los procesos de implementación de políticas públicas. Y lo que les quiero compartir ahora es un esfuerzo que estamos desarrollando en Chile en hacer que ese deseo y esa convergencia por la intersectorialidad se traduzca no solamente a nivel del trabajo y de las voluntades políticas al nivel central, sino sobre todo en los campos de trabajo operativos que ocurren al nivel local, tal como lo pudieron ver ayer en Renca. Y justamente creo que la virtuosidad de agendas estratégicas como la universalización de la atención de la salud primaria o como el deseo de avanzar en un sistema nacional e integral de cuidados que tenemos desde el Ministerio de Desarrollo Social permiten poner un escenario perfecto para poder lograr esa intersectorialidad. En Chile, en materia de protección social, y si es que lo queremos medir desde la perspectiva de la superación de la pobreza, logramos repuntar el alza de la pobreza que se alcanzó durante la pandemia y volvimos a las sendas previas a esta. Sin embargo, cuando pensamos en otras dimensiones, en la pobreza multidimensional o en la pobreza de niños o en niveles de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias de Chile, todavía vemos, como se había señalado anteriormente, obstáculos que no conversan tanto con la capacidad de agencia de las personas, sino también con las condiciones estructurales en las que éstas habitan. Y en este contexto nosotros vemos que hoy nuestro sistema de protección social se encuentra completamente desafiado y en desafíos de otra naturaleza. Tiene que hacerse cargo, por cierto, de la desconfianza que existe sobre la democracia, los cambios tecnológicos, la crisis climática, el envejecimiento acelerado en el que nos encontramos, entre otras cosas. Y nos hemos propuesto que el sistema de protección social que queremos tenga una capacidad de adaptación, de resiliencia, pero además sea sostenible en el tiempo y, por cierto, tenga una legitimidad social. No son menores los desafíos que nosotros queremos porque no queremos que sea aislado, sino más bien sea un cuerpo en donde se considere que las personas que reciben el sistema de protección social son sujetos de derecho. Y en este contexto particularmente nos encontramos con dos desafíos a nivel nacional. La reforma para poder avanzar en la universalización de la salud primaria y el Sistema Nacional de Cuidados, que a nuestro juicio tienen dos elementos que van muy de la mano. Primero, requieren de cambios estructurales, ¿cierto?, para poder ser avanzados. No se puede entender un fenómeno desde la salud primaria si no tiene un lugar también desde los componentes sociales. ¿Y qué vaya a decir cuando hablamos de cuidado y cuando en materia de cuidado además observamos la distribución de las tareas de cuidado entre géneros, entre las familias, las comunidades, por mencionar algunas variables? Y en ese contexto ya llevamos un semestre, diría yo, trabajando en conjunto para poder pensar en la interoperabilidad entre los sistemas de salud y los servicios sociales. Y esto implicó que generásemos marcos de entendimiento entre dos grandes ministerios que naturalmente parecía que hablasen mucho, pero que teníamos códigos completamente distintos al momento de trabajar. Hacernos cargo de las preguntas de quién son los datos, cómo nosotros ocupamos lenguajes comunes, cómo pasamos de una perspectiva social y por otro lado sanitaria a una real integración de lo que significa un abordaje sociosanitario y cómo sobre todo logramos que este esfuerzo que ya teníamos consensuado a nivel central dentro de nuestros edificios se traduciese en la realidad y en la implementación con las capacidades territoriales. Y es ahí donde nosotros estamos trabajando fuertemente
en algo que converge la salud primaria con el Sistema Nacional de Cuidados, que es poder transitar de la intermediación de los casos sociales a la gestión social de casos con la perspectiva de protección social. Es decir, poder construir una especie de puzzle, ¿ya?, en donde a través de una ventanilla única no sea problema de la familia o de la madre o del niño, ¿cierto?, de construir su ruta de protección social, sino que todas las dimensiones de la protección social se aperturen, entendiendo que un problema de salud probablemente tiene causas sociales, un servicio de cuidados, va a requerir también arreglos sociolaborales para un hogar y, por qué no decir, algunas vulneraciones en los derechos de los niños y niñas van a requerir de condiciones de mejoramiento material. Y en ese contexto hemos sumado una alianza bastante amplia para poder convocar en esta idea de la gestión social local, que es una ventanilla única, que más allá de lo tecnológico y que opera en cada uno de los municipios que tenemos en nuestro país, busca poder producir una gestión del cambio donde transitemos de entender que son tareas sectoriales la protección social a tareas que tienen que ser abordadas integral e intersectorialmente. Y ahí nosotros estamos ya visualizando algunos buenos resultados. Primero, la valoración por parte de los equipos territoriales de poder integrar y construir rutas completas de la protección social. Segundo, la reducción del tiempo de atención. Nosotros pasábamos en donde un caso pasase de 90 días a menos de 7 días en cumplir su ruta completa, tanto desde los servicios sociales como la atención en los centros de salud familiar. Y por otro lado, también poder tener información y evidencia de cómo los activos comunitarios y los recursos territoriales o tienen brechas en los cuales tenemos que llegar a completarlos o más bien se pueden utilizar en beneficio de aumentar las capacidades institucionales. Y en eso nosotros creemos que hay una virtuosidad. Sin duda, grandes desafíos, porque ampliar y verlo desde esta perspectiva incrementa el aumento de la demanda, tensiona los esfuerzos también para los trabajos de los equipos, pero creemos que hay una oportunidad y una senda por la cual queremos seguir transitando. Y vemos, y ya con esto cierro, 3 desafíos. Lo primero, cuando nosotros hablamos de intersectorialidad, vemos que hay la posibilidad de que exista una mayor eficiencia del gasto público. Nos dimos cuenta que habían procesos duplicados, ¿cierto? Es decir, en un mismo momento, cuando una familia, una mamá va a ver su screening social y ve que es sujeta de beneficio de alguna ayuda económica, inmediatamente puede ser derivada si manifiesta algún factor de riesgo de salud. Y eso es aumento de la eficiencia. Nos dimos cuenta que a veces le preguntábamos las mismas cosas sobre la vivienda en 5 lugares y teníamos 5 direcciones y la señora tenía que contestar 5 veces las mismas preguntas. Y eso no solamente es eficiencia en términos de los sistemas, de los equipos, sino, por cierto, reducción de los tiempos de espera para las familias. Creemos también que es importante poder aumentar la capacidad intersectorial. Y es ahí para nosotros la virtuosidad de poder plantarnos, sobre todo en términos del Sistema Nacional de Cuidados, en la perspectiva sociosanitaria y las complejidades que éstas implican. Y por último, sobre todo, y yo creo que es lo más valorado, es poder reconocer que este tipo de políticas que tienen el reconocimiento de las capacidades territoriales van construyendo inteligencia social local, como lo denominó en algún momento la ministra Aguilera, que permite poder reconocer las diferencias, las diversidades territoriales, los requerimientos que debemos atender en su complejidad, pero también cuál es la virtuosidad y las capacidades que están instaladas en cada uno de los territorios que muchas veces son emitidas cuando solamente hacemos las políticas desde arriba hacia abajo. Muchas gracias, Undersecretary, and you have a very ambitious Tiene una protección social muy ambiciosa esta agenda. Y esto vamos a hacer un sistema que funcione en los distintos sectores. Y existe una gran tradición en este país. No puedo contar la cantidad de veces que he contado de crisis, Chile crece contigo, que se trabaja a través de los distintos sectores para un desarrollo social. Así que yo creo que hay muchos ejemplos con esta agenda ambiciosa y nos han dicho cuáles son los desafíos que usted va enfrentando también y que se le pueda asistir mientras van avanzando. Muchísimas gracias. Ahora vamos a avanzar a Jerry Flax, que es
en Génova. Él es uno de mis jefes que están presentes hoy día. Anteriormente, él lideró la Wellcome Trust, que es lo que es uno de los fundadores de lo que es investigación de salud y en enfermedades infecciosas, también en Vietnam. Gracias por entregarnos su pensamiento. Janet Cromwell él tiene muchos jefes como yo veo, no sé si tiene algún jefe, pero aquí hay muchas gracias a los ministros por estar con nosotros ahora. Esta es mi primera vez acá en Chile, espero que me inviten otra vez y gracias a lo que es la OMS que está representada acá en Santiago hoy día. De hecho, me podría enamorar con este país. Este país que su presidente nunca usa una corbata y que hay sol en diciembre. Es muy hermoso así. Lo comparamos como está nevando en Europa ahora. He sido un científico jefe en la OMS por alrededor de 6 meses o más, con antecedentes en epidemiología y investigaciones en Vietnam, y luego he estado en el Wellcome Trust. Así que he visto la ciencia siendo un científico, de ser un fundador, ya que el Wellcome Trust tiene 50 millones de dólares, así que acá tenemos a alguien que representa. Y ahora de una agencia de salud pública. Y cada una de estas nos da un punto de vista muy diferente. No digo que sean buenos o malos, sino que son diferentes. Y desde donde estoy ubicado hoy día, el mundo enfrenta tremendos desafíos. No sé si había otro minuto en mi vida o en mi carrera donde he sentido que el mundo se sienta con tanta incertidumbre. Tenemos guerra en muchos países, aun cuando Chile está un poco protegido, el resto del mundo tiene inflación que no siempre es sustentable ni compatible con los trabajos, con oportunidades en diferentes países. Tenemos una geopolítica que en realidad nos preocupa mucho en el oeste y el sur. Aún estamos dentro de una pandemia, pero esperamos que salgamos, hayamos salido de lo que es el momento agudo, pero ha dejado muchos problemas, heridas en el sentido real de lo que es inequidad, por ejemplo, donde se podía tener acceso a intervención y aquellos que no tenían acceso. Y si miramos hacia adelante, mientras el mundo enfrenta problemas políticos profundos hoy día, también enfrentamos algunos desafíos a largo plazo. El cambio climático va a afectar todo lo que tiene que ver con salud en todos los sectores. Por ejemplo, los cambios demográficos. Creo que cada país tiene que considerar dónde vamos a estar en la siguiente generación. Esta mañana, por ejemplo, escuché que la tasa de nacimiento en Chile es 1,2. Piensen hacia adelante, en la siguiente generación, lo que esto va a significar en el espectro etario en Chile. Y eso también significará algo para la fuerza laboral en comparación a aquellos que se hayan jubilado y cómo va a afectar el cuidado de la salud y la estructura misma. Y, sin embargo, con todo ese pesimismo, que, bueno, yo tengo un pasaporte británico, así que tengo un poco derecho a ser pesimista, pero también hay optimismo. De hecho, venir a Chile nos da un poco de eso, porque de hecho la trayectoria de Chile en los últimos 20 a 25 años, desde el comienzo de la alianza, ha ido mucho más allá de la detención, no. Estamos avanzando. Las tasas de inflación que uno piensa entre 3,5%, imagínense, muchos países solamente sueñan en tener ese 3,5. El desempleo, 7 u 8. La inequidad comparada aquí, en comparación a otros países, es una fracción. Y además tienen este contrato social tan increíblemente sólido o fuerte. El momento más importante para realizar reformas es cuando uno piensa que está más fuerte. La complacencia, creo, se afirma en organizaciones, empresas o países que cuando dice que ya nos está yendo tan bien que podemos seguir adelante con ese vuelo. Y el hecho es que hoy día nos hemos juntado con el ministro de Salud, pero también con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y de hecho, solamente por eso es un calce muy interesante y me da la oportunidad de pensar no solamente lo que quieren hacer hoy día o mañana, de lo que está preocupado su presidente, sino también lo que quieren ser o hacer en 10
10 o 20 años más y lo que tendrán que ajustar hoy para poder llegar ahí. Si ese es el legado en el que están pensando, por supuesto que uno se puede preocupar, como la ministra de Salud que nos hablaba esta mañana, que esas son tres cosas que necesitan o que quieren lograr: las listas de espera, la salud mental y las inequidades o falta de igualdad. Si ustedes piensan en eso, nos sentamos un poco a reflexionar hacia dónde queremos ir, qué es lo que tendremos que cambiar para poder llegar ahí. ¿Qué es lo que tendremos que entregar a través de las universidades o instituciones de investigación para los jóvenes del mañana, para que estén equipados con las destrezas y competencias que se requieren en 5 a 10, 20, 30 años más? Y cómo pudiéramos reformar también el ecosistema científico para asegurarnos de que estemos preparados para aquellos cambios inevitables que vendrán a futuro, porque la mejor forma de prepararse para cualquier crisis no es esperar hasta que llega, sino tener sistemas de salud resilientes, también economías resilientes, sistemas de educación resilientes, para que cuando esta crisis inevitable llegue, ya sea una pandemia o un desastre natural o una interrupción a nuestra economía, tengamos cierto nivel de resiliencia para poder sobreponernos a ella. Así que, bueno, en estas 72 horas en Chile han sido ciertamente muy animadoras porque hemos visto lo que se puede lograr y además es fascinante pensar, y sería un gusto para nosotros como, la, como parte de la OMS, como equipo científico, qué es lo que viene, cuál es la siguiente visión, hacia dónde queremos ir. Nos gustaría además trabajar en conjunto para saber lo que ustedes están planificando, lo que han hecho ya con países con los que todavía no están, pero quieren estar. Y eso es algo que en realidad nos gustaría trabajar en asociatividad en los meses venideros. Así que muchas gracias por esa bienvenida, por las sonrisas en toda nuestra visita, por este sol y también porque el presidente no use corbata. Thanks, Jeremy, for tempering us with some Gracias, pessimism, but Jeremy, finishing with some optimism. por darnos As I say, if we can't be esta optimistic here at this time, at this este time of the year, optimismo y we sacarnos más can never bien be del optimistic. pesimismo en el que muchas I veces note nos you vemos said abrumados. that Y yo sé que, Chile's como tú growth has dijiste, paralleled Chile the existence of the está alliance. creciendo y tiene I sin first came to this paralelos. country in En la existencia de la 2001, alianza, yo vine la primera not vez en quite el año 25 years ago. 2001. Correlation is not Imagínense, causation, of 25 años course, atrás, but no casi. Y la correlación, por I think, supuesto, as you no es say, una the causa, pero willingness, sí the will of podemos the decir WHO team, que really, and the la, science team la that you voluntad lead, del equipo de la really is OMS there es to liderar, bueno, es mi support jefe, countries and to liderar y learn apoyar a los from. And países y really, aprender this morning we también. had the opportunity. Esta It's mañana very tuvimos la rare that you get to oportunidad speak both to también the Minister of Science de and the poder Minister of conversar Health con el in one ministro de moment. So Ciencia, el ministro de thank Salud you también en to una mañana. Minister Imagínense Ashton quién hace for eso en being qué able país. to Así que that. muchas gracias por esa And tremenda so much to combinación learn from también. here, and I've Tengo always thought mucho that. que So aprender I hope we can también. continue that, and Así we que hope that esperamos Jeremy gets poder seguir invited back trabajando en as ese well. camino y que a Jeremy también lo Now, we're podamos just going to tener continue on a nuevamente por aquí. WHO theme, if I Sigamos. may. Another Sigamos member of the con science team gente is de nuestra online, and OMS, otro the miembro reason I've del been equipo, texting pero is que not está because en I've línea. not He listening, estado but because texteando no porque no está my escuchando, sino colleague que and my estaba friend, coordinando con mi colega y compañero mi amigo, Alain Labrique, who mi is the compañero Alain director of the Labric, Digital Health and Innovation que at es WHO, director and who's down the corridor in de between Jeremy and my salud offices. digital e He's in innovación en la Washington, D.C. at OMS the y que moment, está so en he was Washington, very keen to D.C. join us. Trabaja So ahí al otro I hope, lado Alain, that you're de mi online, escritorio. Así and que that we bueno, can hear estás you en shortly, and that I línea y can te hand over podemos to you for your escuchar. Así reflections, que si te parece, particularly on the puedes theme of compartir tus digital health and reflexiones especialmente sobre el research and tema de learning salud required to digital take forward y la digitalization, which investigación y is very aprendizaje que se resonant here requiere in para Chile. seguir adelante con la digitalización, que es además Buenas tardes. que resuena mucho aquí en Can you Chile. hear me? Yes, I think we can hear you. Fantastic. Well, first of all, Fantástico que me puedan honorable escuchar. Mira, ministers, en vice primer ministers, lugar, ministros, my viceministros, boss, mi jefe and también, que ahí colleagues, está, distinguished mis guests, colegas, it's a pleasure to be with you. I wish I could distinguidos be there invitados, in es un person, placer estar con ustedes. Ojalá pudiera but estar en I'm persona. celebrating being with Pero you while bueno, also not estoy having a tie, as celebrando Jeremy también sin has corbata, nicely como pointed ya se out. mencionó. Congratulations on this Muchas on this important gracias a event todos y and for leading this really felicitaciones por important este conversation. evento y por liderar I think, esta to entretenida maybe conversación. complement Bueno, what Jeremy has para just said, complementar un poco lo que we Jeremy who work acaba de in the field mencionar, of los que digital health trabajamos en el see campo ourselves de as salud impatient digital nos optimists. vemos como We see changes impacientes happening around the optimistas. world, Vemos and estos I think cambios most que critically, suceden the alrededor del pandemic mundo y has creo que really tal vez shifted the way in which la governments pandemia around the nos ha world hecho think pensar about en la forma digital en que health. nosotros trabajamos There is en general a clear y en understanding that la we've salud digital, moved porque from a ahora hay un state of entendimiento mucho más claro de que experimentation, hemos pasado de of un estado de la experimentación testing different a otro solutions that de can be probar distintas soluciones que technology-based to pudieran accelerate basarse en la the delivery tecnología of para poder care and acelerar improve la accessibility entrega of
la disposición del cuidado y mejorar la accesibilidad de los servicios de salud en esta transformación. Así que ahora estamos enfrentando una comunidad para poder, una oportunidad de reimaginar los sistemas y además a largo plazo desafiarnos para poder ver cómo podemos entregar estos servicios públicos y clínicos. Además del legado de la era análoga de papel, cuando muchos de los sistemas se desarrollaron en primer lugar. En las últimas 2 décadas hemos visto también una proliferación de sistemas digitales. Nos hemos dado cuenta que podemos fortalecer distintas partes de las funciones del sistema de salud, principalmente centrándonos en la captura de datos. Y para poder realmente entregar indicadores de cómo estos programas están funcionando con los propósitos del monitoreo y reportería de programas. Pero la OMS y muchos otros socios académicos o organizaciones alrededor del mundo también han estado realizando investigación muy rigurosa para poder entender las formas en que las herramientas digitales pueden abordar desafíos de salud, del sistema de salud que son frustrantes y persistentes. ¿Cuáles son entonces estos baches que hemos encontrado en nuestro camino y que nos impiden tal vez lograr nuestros objetivos de salud primaria, de salud, de cobertura de salud en general? Bueno, a través de esas intervenciones con eficacia. Por eso es que sabemos que la salud digital se puede utilizar para poder llenar esos baches. La respuesta es que sí se puede, porque la OMS desde el 2019 desarrolló las primeras directrices, que han sido hitos en realidad basadas en evidencias, con 10 recomendaciones que sugirieron formas en que los ministros de salud pudieran utilizar las soluciones digitales para poder fortalecer los reportes de muertes y nacimientos, también la continuidad de la salud, de fortalecer la capacitación de trabajadores de la salud y prestadores y a la adherencia o el cumplimiento a las directrices. Entonces, a pesar de tener toda esta evidencia, aún nos encontramos enfrentando problemas significativos y desafíos en relación a la entrega de este tipo de PHC. Pero una de las cosas que también demostró es que el enfoque poco a poco para utilizar las soluciones en todos los sistemas de salud no era adecuado, además, para estos sistemas o sus objetivos que teníamos para nosotros mismos, incluyendo también la resiliencia. Por tanto, nos damos cuenta que este es un punto interesante, que podemos todos pensar en el espacio del sistema de investigación del sistema de salud, así también como el digital, y pensar en las bases, en los cimientos, los estándares y las inversiones sistemáticas en soluciones basadas en evidencia. Y además el ambiente que nos permite interconectar estas soluciones, ofreciéndole a las personas una experiencia de salud basada en el individuo. Una de las cosas que también hemos visto a través de los datos de investigación es que la resiliencia pandémica era intrínseca a la capacidad digital. Y además, que el nivel de prontitud o de estar listos técnicamente de un país, no solamente en términos del número de proyectos, sino que también en términos de un ambiente habilitador, estaba vinculado con los resultados de esta pandemia y que las fatalidades asociadas con el COVID-19. Por tanto, esto además nos habla hasta cuál ha sido la extensión en que las inversiones están en los bloques habilitadores, en la gobernanza, en el liderazgo de los servicios y los estándares de interoperabilidad, así también como la legislación y las políticas que tienen que estar implementados para que lo digital realmente sea efectivo. Esto es crítico. Pero también es necesario que podamos reconocer la importancia del desarrollo de capacidades y capacitar a una fuerza laboral para que utilice las herramientas digitales de manera eficaz, no solamente en la toma de decisiones, sino también en la implementación de las soluciones que se están desarrollando a través de los innovadores digitales. Me parece que las inversiones en las fundaciones que Chile está resuelto a hacer refleja algo de este entendimiento de que debemos crear un suelo suficientemente fértil como para poder dejar crecer las semillas de la innovación. Y me parece que muchas veces esto se deja de lado. En los últimos 15 años así ha sido, porque uno ha plantado la innovación esperando que florezcan sin pensar en cuáles son los componentes necesarios de este ambiente habilitador del que hablábamos.
las políticas de gobernanza y de liderazgo y capacidades que también tienen que estar ahí implementadas. Así que por eso necesitamos realizar y tener una agenda de investigación continua e identificar también lo que es necesario y lo que es suficiente en términos de las inversiones que permiten esa transformación. Y la OMS está ayudando a liderar y fortalecer las capacidades en ese viaje de transformación. Un par de herramientas importantes que me gustaría compartir con ustedes es primero la implementación digital y la guía de inversiones que se desarrolló hace unos años atrás desde la OMS y que describe un proceso sistemático de identificar prioridades nacionales y también las inversiones digitales asociadas para poder fortalecer dichas prioridades, desarrollando así una estrategia de transformación de salud digital y un mapa, una hoja de ruta, así también como una arquitectura empresarial que incluye a la gobernanza y las políticas que tienen que ser implementadas para poder facilitar la transformación digital. También estamos trabajando en un proyecto muy significativo que son líneas directrices SMART o inteligentes, que están junto con las directrices técnicas de la OMS y convirtiéndolas en un formato que sea leíble por máquinas. Una de estas, por ejemplo, iniciativas es que en cada una de estas regiones nos va a permitir que tengamos a los emprendedores locales desarrollando soluciones en Chile, en Argentina, en Zimbabue, donde fuera, que responden a las necesidades de sus países, pero al mismo tiempo integrando las últimas directrices de la OMS dentro de un sistema técnico que se ha desarrollado sin tener ese tremendo peso de tener que codificar y traducir el lenguaje leíble a uno que sea por humanos a uno que sea por equipos. Otros sectores, así como el área financiera y educacional, lo han hecho con mucho éxito y no miran atrás. Tenemos mucho apoyo de liderazgo, incluso James y nuestros de para enfocar nuestros esfuerzos y para seguir este viaje basado en en la evidencia, basándonos informadamente en la investigación. Muchas gracias por unirse a esta sesión de preguntas y respuestas. Thanks so much, Alan. Muchas We really appreciate gracias. you joining us Realmente in apreciamos the que range te of hayas meetings unido in con Washington, nosotros D.C. en I estos think you've rango de identified reuniones en the Washington, approach D.C. that you've Así que el very enfoque inclusive, del OMS, challenges ella es that una African persona American muy health. popular, Also, que I las think the personas le coalition of preguntan scientists muchas and cosas. Así que yo medical creo professionals que to el support equipo de ensuring there ciencia, is para further apoyar y access to asegurar digital health que tenemos, systematize que is able to overcome sistematice este those potholes sistema de that salud is y Alan. So, podamos Alan, thank you very much for your sobreponernos a time. todos los Interesting problemas. week Así que around hemos digital tenido health. tantas So, discusiones esta hopefully, I semana believe en you salud also still get an digital. Me invitation gustaría to que because pudiera tener una invitación también para que venga a Chile más adelante para now otra vez, we'll Jeremy. move to Gabrielle over there. Vamos a avanzar con Gabrielle, you Gabriel. founded an institution Usted fundó here in una Chile that institución, broke ha sido world-class líder en Chile So con great una to have you evidencia a here and nivel to hear mundial. how you're Es very bueno much tenerlos leading around acá y how escuchar cómo research and van knowledge liderando, can cómo inform es la useful change investigación, to cómo podemos increase transformar performance. cosas para Chile y con grandes desafíos. Así que el piso es suyo, Gabriel. ¿Se escucha? Sí. Voy a hablar en español. Gracias primero por la invitación. Es realmente un honor poder compartir con todos estos panelistas de nivel absolutamente mundial y que tienen una visión privilegiada sobre los temas que estamos discutiendo. Muchas gracias también a los organizadores. Es un honor haber compartido con muchos de los que están liderando estos temas en Chile, muchas mujeres también, bien impresionantes cómo se han ido posicionando en este tipo de puestos y liderando las decisiones en esta área. Y bueno, efectivamente mi rol en esta área partió como médico. Yo soy médico internista y desde el hospital me di cuenta de que era muy desafiante poder sintetizar toda la evidencia científica que había para poder informar las decisiones del día a día del hospital.
Y desde ahí surgió la primera semilla de lo que hoy día es la Fundación Epistemónicos, que fue decir, bueno, ¿por qué no crear una base de datos en donde mediante tecnologías innovadoras para esa época, cosas que hoy día parecen prehistóricas, pudiéramos generar algo que facilitara este proceso? Y ahí surgió la base de datos epistemónicos, una base de datos de evidencia, y luego creamos, ¿no es cierto?, la fundación con el objetivo no solo de mantener esa base de datos, sino de algo muy simple: llevar la evidencia a los espacios de toma de decisión. ¿Cómo ayudar a que la evidencia científica llegara a los lugares en que se estaban tomando las decisiones, que son, ¿no es cierto?, los ministerios, las sociedades científicas, las distintas organizaciones que en el ámbito de la salud, en Chile el Instituto de Salud Pública, algunas decisiones en otros ministerios, en otras reparticiones públicas, tienen que ver con evidencia. ¿Cómo sabemos qué sirve y qué no sirve finalmente? Y eso ya era un desafío importante. Uno de los primeros desafíos que nos dimos cuenta era que la cantidad de evidencia estaba aumentando muy rápidamente. En ese minuto el proyecto contemplaba una base de colaboradores que iban a identificar toda la evidencia y ponerla en un mismo lugar, y nuestras proyecciones eran que con un grupo más o menos de unas 500 personas trabajando 4 o 5 horas por semana en un modelo colaborativo, íbamos a lograr hacerlo. Y nuestra proyección en términos de la capacidad de esas personas de hacer este trabajo estuvo bien, pero la cantidad de evidencia que empezó a aparecer sobrepasó todas las proyecciones. Y eso lo hemos seguido viendo, la curva de cantidad de evidencia científica que se produce sigue en una escalada en que no llegamos todavía a una meseta. Sigue aumentando la cantidad de información que se produce, y hoy día con la capacidad de los sistemas de generar datos, de capturar datos directamente de los usuarios, de los sistemas, ¿no es cierto?, como se mencionaba recientemente, de extraer información directamente desde en tiempo real, desde los registros clínicos electrónicos, desde los dispositivos, desde los distintos sistemas, es realmente algo que está desbordando la capacidad de lidiar con todos los datos que se producen. Entonces, este desafío de poner toda la información al servicio de quienes toman decisiones sigue siendo tanto o más difícil de lo que era hace algunos años, e incluso aunque las tecnologías hayan ido evolucionando. Hoy día está, ¿no es cierto?, muy de moda la inteligencia artificial, que ya venía desarrollándose desde hace mucho tiempo, pero que este año ha alcanzado realmente un nivel de connotación y de interés público mucho mayor. Pero hoy día yo diría que todavía estamos en un punto en que la cantidad de datos, la cantidad de evidencia está creciendo más rápido de lo que la podemos procesar, incluso aunque hayan sistemas tecnológicos, y nosotros hemos estado lidiando con esa problemática por mucho tiempo, y a pesar de que creemos que somos capaces de procesar evidencia científica más rápido que una enorme cantidad de grupos y usando muchísimas tecnologías, todavía estamos llegando más lento de lo que se necesita para tomar decisiones reales. Y esto en el área de salud en general es complejo. Sin embargo, cuando uno se aleja un poco de la salud clínica, de la medicina clínica, y entra en áreas como la evidencia científica en política y sistemas de salud, la complejidad llega a una escala muchísimo mayor. Y lo mismo cuando uno intenta entrar en el área, o salirse, perdón, del silo de la salud, que ya es enorme, y decir, bueno, ¿cómo entramos en los desafíos ambientales? ¿Cómo entramos en los desafíos educacionales? Y muchas de las discusiones han sido, bueno, ¿cómo replicamos esta misma aproximación más allá de salud? Entonces, a medida que queremos generar estos puentes entre los distintos ciertos silos que hoy día existen en la investigación, la complejidad va aumentando aún más. Y para ilustrar esto, yo cuando la Alianza estaba cumpliendo 10 años, fui grantee, tuve un proyecto, ¿no es cierto?, que me tocó liderar, que precisamente buscaba desarrollar ciertas tecnologías, obviamente a la luz de lo que hoy día existe, son tecnologías muy rudimentarias, pero cómo poner toda la evidencia sobre investigación en política y sistema de salud en una misma parte, cómo identificar la investigación en política y sistema de salud de manera fácil y procesarla de manera fácil. Y eso la verdad es que ya en ese tiempo
era complejo desde el punto de vista tecnológico, pero el principal desafío era decir, ¿a qué llamamos investigación en política de sistema de salud? ¿Qué es lo que entra, qué es lo que queda fuera? Y una vez que uno dice, bueno, ¿qué entra acá? ¿Cómo lo organizamos? ¿Cuáles son las intervenciones? ¿Cuáles son las formas de organizar el conocimiento? Y en este grupo en el que estamos participando también, en otro proyecto que tenía que ver con revisiones sistemáticas en el ámbito Cochrane y otros ámbitos, decir, bueno, ¿cómo podemos hacer sentido de la evidencia global en política y sistema de salud para informar decisiones locales? Y la dificultad de poder poner toda la evidencia global en un mismo lugar, en un mismo artículo, en un mismo resumen, para que realmente fuera útil, era y sigue siendo realmente compleja. O sea, la calidad de la investigación tiene muchas limitaciones, la forma de llamar a las distintas intervenciones es diferente, la capacidad de extrapolar lo que se hace, ¿no es cierto?, en un país a otro, tiene muchos desafíos. El poder identificar todos los factores que predicen que esa intervención de sistemas o esta política de salud va a funcionar de tal o cual manera en un país diferente o en un sistema de salud diferente, cuál va a ser el impacto sobre las poblaciones vulnerables, cómo los distintos determinantes de salud o los determinantes ambientales de la salud, los determinantes sociales y ambientales influyen en que esas, ¿no es cierto?, políticas o características del sistema de salud vayan a tener determinado efecto o no. Son problemas que siguen vigentes. O sea, hoy día tenemos como un problema de ponernos de acuerdo en cuál es la manera de organizar el conocimiento, en ponernos de acuerdo qué calidad tiene que tener la investigación para que realmente sea útil, ponernos de acuerdo en cuáles son las necesidades de los distintos países. Es sumamente complejo y la cantidad de información que se va generando hace que el desafío de procesar todo eso y llevarlo en tiempos adecuados para la toma de decisión sea muy, muy difícil. Entonces, la verdad es que la tecnología ha avanzado mucho. A mí desde la Fundación Epistemónicos y todos los desarrollos tecnológicos y métodos que hemos desarrollado, creemos que hemos avanzado mucho. O sea, lo que hacemos hoy día es sustancialmente distinto de lo que hacíamos hace 10 años, pero aún no logramos llegar al Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Desarrollo Social, los distintos ministerios, las otras reparticiones públicas, con algo que uno diga, aquí está el conocimiento científico listo para que lo ocupen cuando se requiere. O sea, ese desafío tan simple, es decir, la evidencia lista para ser utilizado en los espacios y en el momento en que se tienen que tomar las decisiones, sigue siendo un desafío que no se ha resuelto. Y yo creo que la única manera en que realmente esto se resuelva es que los distintos actores, los distintos silos, ¿no es cierto?, se comuniquen. Y eso es algo que aún no se ha logrado. En la pandemia, a mí me tocó desde Epistemónico y desde otras veredas participar al principio con muchos grupos que pusieron toda su energía, toda su disposición para resolver este problema. La evidencia que se estaba generando sobre los distintos aspectos de la pandemia, ya sea la efectividad de los medicamentos, de las vacunas, las políticas de salud, las medidas de salud pública, las medidas sociales, los distintos impactos que estaba teniendo la pandemia en los grupos vulnerables, etc. Y todos los grupos se pusieron de acuerdo en decir, bueno, pongámonos a trabajar juntos. Y esa energía, realmente disposición abierta, altruista, de poner todo a disposición, yo no lo había visto nunca. No sé si lo volvamos a ver, es decir, todas las organizaciones científicas o procesando conocimiento científico, trabajando juntos para lograr algo. Eso fue fantástico, pero desafortunadamente la estructura de cómo nos ponemos de acuerdo en cómo se colabora, las arquitecturas de los sistemas digitales, los recursos para poder hacer todo esto, la cantidad de información que se produjo, que superó la capacidad de cualquier grupo, hicieron que la gran mayoría de estas iniciativas fracasaran. Y la verdad es que cualquier ciudadano que le tocó tratar de interpretar o seguir el debate científico sobre qué servía y qué no servía en la pandemia, ya sea la vacuna, ya sea el medicamento, ya sean las políticas de salud, se dio cuenta de que
a pesar de que todas las organizaciones del mundo estaban trabajando juntas, no se cumplió. Fracasamos en ese sentido. Entonces, yo diría que algunos de estos grupos hoy día están diciendo, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar la próxima pandemia o el próximo desafío de esa escala? Y buena parte de eso tiene que ver con la preparación, ¿no es cierto? El preparedness para decir, bueno, ¿cómo la próxima vez que enfrentemos un desafío de estas características o cuando tengamos que enfrentar estos desafíos todos los días fuera de tiempos extraordinarios como fueron la pandemia, cómo podemos construir un sistema robusto en el cual los distintos actores, los distintos sectores, las distintas, ¿no es cierto?, aproximaciones puedan combinarse para resolver todos estos desafíos que siguen ahí. Y finalmente, para mí, esta interfaz entre el mundo científico y el mundo de las decisiones sigue siendo algo en que no hemos logrado acercarnos. Seguimos en un mundo en donde, como decía este libro ya antiguo, pero los científicos son de Marte, los decisores son de Venus. No hay una conexión real todavía y creo que ahí hay un desafío en que espero que iniciativas como esta, organizaciones como la Alianza puedan empezar a entregar pequeñas luces de cómo podemos ir finalmente cerrando esas brechas y haciendo que la evidencia científica sirva realmente para mejorar la salud de las personas, que es lo que todavía creo que, si bien vamos encaminados, queda mucho por hacer. Thanks so much, Gabriel. You obviously have a lot of experience in this perennial challenge. Muchas gracias, tiene mucha experiencia y con esto, esta investigación, lo que es la información útil, poder entregarla para que se use y obtener mejores resultados. Ahora vamos a seguir avanzando contigo. Estabas hablando sobre los mayores desafíos de todos, cambios climáticos y salud. Así que veamos cómo esto probablemente es uno de los desafíos importantes en los que hay que pensar, específicamente para las personas indígenas. Así que desde ese punto de vista lo estás viendo. Muchas gracias. Primero, quiero introducirme yo y decir que soy Carlos Zabareta de Perú. Soy médico. Y también tengo un una maestría en enfermedades infecciosas y control, y luego mi doctorado en geografía humana. En primer lugar, me gustaría agradecer a esta hermosa tierra, Santiago de Chile. Creo que es importante, especialmente viniendo de una familia quechua, pero además trabajando en cambio climático, lo que me ha hecho. Perdón, creo que es porque normalmente hago esto en inglés. Perdón, disculpen por eso. Lo que quiero decir es que trabajar tantos años ya en cambio climático me ha hecho darme cuenta de que necesitamos ser conscientes de nuestra conexión con la naturaleza y nuestra conexión con el entorno donde vivimos. Entonces, por eso quería darle las gracias a tanto a los organizadores como a esta tierra por recibirnos y por permitirnos ahora estar todos conectados y poder entender y ver cuáles son las bondades de desarrollar esta investigación sobre sistemas y políticas de salud, en especial para países como los nuestros en Sudamérica. Pensando en eso, es que les tengo que decir que pues, estoy aquí porque justamente soy líder de uno de los proyectos que ganó una competencia de la Alianza para poder reforzar los sistemas de salud en 6 países del mundo. Uno de ellos fue Perú, trabajando con comunidades indígenas y con oficiales de salud del Ministerio de Salud de Perú. Entonces, esto probablemente lo saben o quizás no, pero es importante saber de que los impactos del cambio climático en la salud para Sudamérica tienen que ver con la vulnerabilidad de nuestros sistemas de salud, de los sistemas de cuidado que tenemos en los establecimientos de salud, en los hospitales, porque cuando fueron creados no teníamos en mente que realmente los peligros climáticos iban a poder ser una amenaza para nuestros resultados de salud que estamos acostumbrados. Entonces, si bien es cierto, la información es reciente, pero la revisión de estudios indican que tenemos que prepararnos, y aquí voy a tener que ser un poco pesimista, espero terminar con algo más optimista después de comentarles cómo nos fue en Perú, pero es importante que sepamos de que las enfermedades que nosotros conocemos pues van a continuar.
Y no solo eso, sino que además vamos a tener que enfrentarnos a nuevas condiciones que antes no eran responsabilidad del sistema de salud, como lo que mencionaban al inicio, que tiene que ver también con la protección social, pero es que lo que va a pasar es que con los peligros climáticos, las formas de ganarse la vida de las personas van a ser fuertemente y rápidamente impactadas. ¿Y eso qué es lo que va a crear? Va a crear también, por ejemplo, cosas como migración, pérdidas de nuestra forma cultural de vivir, nuestra forma de entender de nuestros propios valores, porque vamos a tener que cambiar rápidamente la forma como nuestros hijos, cómo educamos a nuestros hijos, y eso, si bien es cierto, no es responsabilidad de los sistemas de cuidado de salud, del sector salud, de todas maneras van a repercutir en lo que vamos a recibir o en lo que van a recibir los servicios de salud. Entonces, ¿eso qué implica para los trabajadores de salud o en el tema de la investigación en sistemas de salud? Implica que tenemos que prepararnos para mirar otras disciplinas, ¿no? Que es lo que también han estado comentando los panelistas previos. Tenemos que mirar otras disciplinas y además crear espacios para trabajar de manera intersectorial. Si la pandemia, tenemos que mirar también las lecciones de la pandemia. Aquellas cosas que aprendimos cuando hubo este shock rápido, súbito, que impactó nuestros sistemas de salud. Cosas similares pueden pasar o ya están pasando con los peligros climáticos. Entonces tenemos que recuperar esas lecciones. Y es así como empecé a trabajar con la Alianza, con el tema de sistemas de salud en Perú. Antes de trabajar en sistemas de salud, yo estaba trabajando en cambio climático con comunidades indígenas. Y durante la pandemia hicimos un estudio en el cual evaluamos cada mes cuál era el impacto de la pandemia y cómo las comunidades estaban respondiendo, qué es lo que ellos hacían desde sus propios conocimientos y desde sus propios recursos. Y ahí es que aprendimos que existen todas estas capacidades a nivel de la comunidad, todas esas capacidades que se activan a través de la agencia, como lo llaman los científicos sociales, pero es básicamente lo que ellos han aprendido a lo largo de generaciones. Y eso lo tienen las comunidades indígenas no solo en Perú, en Bolivia, en toda Sudamérica, también las comunidades locales, porque todos al final aprendemos a vivir con nuestro entorno, pero aquellas comunidades que están más cerca de la naturaleza son aquellas que tienen más cerca y más presente cómo es que estos cambios impactan su vida. Así es como entré a trabajar en este tema y lo que hemos hecho para empezar esta investigación en sistemas de salud es entender primero qué es el sistema de salud, porque el sistema de salud puede variar de acuerdo a los contextos, a los países, de acuerdo a las poblaciones, a las culturas. Y lo que aprendimos es que los sistemas de salud pues van más allá de solo el sector salud, ¿no? Nosotros encontramos que el sistema de salud tiene que ver también, por ejemplo, con un espacio privado y también con lo que se le llaman las organizaciones de la sociedad civil. ¿Y por qué era importante esto? Porque cuando existen estos shocks que tienen que ver con cosas como la pandemia o con los peligros climáticos, los sistemas de salud se saturan y tenemos que recurrir a estos otros subsistemas que serían los espacios privados o los sistemas, la sociedad civil, para poder articularnos. Y eso tenemos que hacerlo desde antes, ¿no? La mejor preparación es hacerlo desde antes. Eso es lo primero. Lo segundo es que los sistemas de salud tienen 6 dimensiones y que nos permite una visión holística de cómo es que funciona y cómo es que nosotros entregamos servicios a las personas, ¿no? A los pacientes y a las poblaciones. Entonces, a través de la investigación de sistemas de salud se puede generar evidencia por cada uno de esos 6 dimensiones, incluyendo el financiamiento, incluyendo la preparación de los trabajadores de salud, los sistemas de información, etcétera. Gobernanza, por ejemplo. Entonces, si miramos esos 6 espacios, podemos encontrar información a nivel local, a nivel de nuestras instituciones y además interconectar esos 6 espacios. Finalmente, ¿no? Para pasar ya a continuar la conversación o el diálogo, lo que quería mencionarles de manera práctica es que en el Perú lo que encontramos trabajando en estas regiones es que para poder priorizar todas estos caminos de resiliencia que le llamamos al cambio climático, tenemos que trabajar con la comunidad. Pero no solo con la gente, sino también con los trabajadores de salud, porque quienes están recibiendo los impactos del cambio climático son las comunidades y los trabajadores de salud. Aquellos que están en el campo son los que van a recibir las inundaciones, las sequías, el incremento de las lluvias. Todos estos cambios van a ser primero sentidos por ellos. Entonces necesitamos priorizar, crear estos espacios de diálogo también entre la comunidad y los trabajadores de salud
y las autoridades de los otros subsistemas para poder priorizar esto. Solamente un ejemplo de qué cosas se priorizó en estos talleres. Se priorizó un programa de radio, eso es lo que un programa de radio sobre salud ambiental. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué? Porque en las zonas donde nosotros trabajamos, la salud ambiental no es parte del entrenamiento del trabajador de salud y es algo que se ha ido perdiendo también en las comunidades. Entonces, había el interés de los dos actores, ¿no?, de generar este conocimiento y además que sea un programa de radio, porque muchas de nuestras poblaciones pues no tienen acceso el radio es el medio de comunicación más accesible y podría además servir para alertar frente a algún peligro climático. Entonces se ve desde esa perspectiva cómo puede ayudar a la preparación, pero al mismo tiempo es importante hablar de la recuperación luego de los peligros climáticos. Y ahí es donde surge también la posibilidad de generar financiamiento para contratar a los trabajadores de la comunidad o a los mismos sabios indígenas para ayudar en la parte de recuperación. Por ejemplo, para mirar el tema de salud mental. Entonces, cosas específicas emergieron en estos talleres para poder mirar cada uno de los componentes del sistema de salud, tanto para la preparación, para el enfrentamiento de los riesgos y para la recuperación luego de los peligros climáticos. Y finalmente, solamente quiero decirles que como sudamericana, como peruana, es importante que miremos lo rico de nuestra región. Tenemos muchísimas culturas. En todas las Américas hay más de 800 diferentes etnias. Somos ricos en biodiversidad y somos ricos en territorios y en clima. Entonces creo que ahí es donde nosotros, como sudamericanos, como personal de salud, como investigadores de sistemas y políticas de salud, es donde tenemos que empezar a generar la evidencia que sirva para nuestras comunidades, para enfrentar estos peligros climáticos ahora, que ya está pasando, y en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Carol. And I think your words about the need for social participation. Muchas gracias. Yo creo que tu llamada a la participación social y la respuesta al clima, ciertamente afectando la diversidad y la riqueza de la región, y la necesidad también de la participación en la producción de la investigación y aquella investigación que sea útil para las comunidades para abordar esa multitud de amenazas que parecen en realidad siempre sobre nosotros. Muy bien, como siempre, nuestro recurso más escaso es el tiempo, así que probablemente no tendremos mucho para preguntas y respuestas, pero sí quería preguntar al menos una pregunta a usted. Habiendo escuchado esta agenda tan ambiciosa, ¿cuáles son las dos preguntas o temas clave que usted ve en la agenda para la protección social hacia adelante en este país, que tiene que lidiar con evidencia y que los doctores o científicos tratan de aventajarse en términos de la visualización, asegurarnos de que Chile sea resiliente para estas amenazas del cambio climático? ¿Cuáles son las dos preguntas o temas clave en su agenda? Creo que ahí está. Yo diría que para nosotros el primer tema es cómo nosotros podemos justamente ir dándole sostenibilidad financiera, principalmente a los esfuerzos que hacemos en materia intersectorial, ¿no? Yo creo que ahí hay un desafío que requiere no solamente evidencia y trabajo científico, sino también requiere acuerdos políticos y financieros respecto a poder integrar. Y en ese contexto, para la sostenibilidad, creo que es fundamental que tanto la investigación pueda ir entregando fuertes luces de cuál es la virtuosidad de anticiparse en la generación de capacidades para un futuro con una población envejecida o con una crisis climática inminente, ¿no? Y creo que mientras nosotros podamos generar evidencia que diga cada peso o cada dólar que invertimos hoy, cómo se traduce en descomprimir las futuras presiones a los sistemas de salud, a los sistemas de cuidado, pero también al bienestar de cada una de las familias, es algo donde tenemos que agotar todos los esfuerzos, ¿no? Y creo que en eso muchas veces las alianzas que podemos hacer en materia de investigación y generación de evidencia
de cómo ir prospectando las mejores tomas de decisiones en pos de poder descomprimir los efectos, sobre todo en la presión del sistema de salud, que nosotros lo vemos mucho, y vemos que cada vez la ventana de oportunidad para aumentar las capacidades de respuesta institucional se achica, es un esfuerzo significativo. Y lo segundo, diría yo, cómo nosotros podemos avanzar en innovación, sobre todo porque muchas veces vemos que el área de salud avanza en el uso de tecnologías de manera súper acelerada, tanto en términos de las intervenciones, pero como también la intervención social, y lo hemos conversado con la ministra de Ciencias, la intervención social también puede serse desafiada a generar procesos de innovación tecnológica, innovación en términos de la intersectorialidad con otros actores, e innovación, por cierto, inclusive en las prácticas mismas de poder darle lugar a ese componente sociosanitario. Creo que esas dos cuestiones, en términos de mejorar y prospectar mejor la inversión y por otro lado la capacidad de innovación social, son los grandes desafíos que tenemos hoy. Muchas gracias. So, I think you'll all agree we've had a very rich Creo que ustedes estarán de discussion, acuerdo que hemos tenido this una conversación afternoon bastante fructífera esta on, tarde. firstly, I think both Helen En and primer Jeremy lugar, me have outlined parece the que complexity and the gravity of the interlinked ambos han hablado challenges that we acerca de face, la and that complejidad in Chile, y la like many other gravedad de countries, los at an inflection desafíos point, intervinculados que which in estamos the enfrentando y decision que being Chile, made como now muchos that otros Jeremy's mentioned países, several times, están en un punto de will inflexión en que determine se our tienen que tomar future, our combined decisiones, future in the couple como of lo decades as hizo a alguna country. vez Alemania But at the a la hora same de time, determinar we nuestros see that países, people nuestro are futuro rising to meet combinado these y futuro de challenges. nuestros So in países. Pero al Chile, mismo tiempo particularly, vemos you've que outlined hay una how social necesidad en protection has been aumento de taken enfrentar estos forward, desafíos. building on the En strong este siglo, por foundations ejemplo, of hemos destacado linking cómo la the primary protección care social with sigue ambitious avanzando, reform, taking construyéndose advantage of sobre la base digitalization, sólida de nuestra trying historia, to look cross vinculándose del sectors. cuidado But I think as it is concluded, primario con there una is a reforma need again ambiciosa, for utilizando la research and learning digitalización, to meet tratando de the trabajar needs entre of sectores, pero policymakers, también se to concluye help que hay to una decide necesidad de que what los are the best investigadores choices, aprendan a saber what are the cuáles best son las policies, how can necesidades you make your de effort quienes toman sustainable, las how decisiones o can you hacen las work across políticas para sectors. ayudarles So a that's decidir not just cuáles son las mejores information about the opciones, las mejores effectiveness of políticas y sus policy, esfuerzos it's sustentables also a través de information los science sectores. around También how es to do saber things, cómo es la how ciencia de to la implement información, things, sobre cómo how hacer to cosas, address cómo governance. implementarlas, And I cómo think abordar then la you're lucky gobernabilidad. that in Chile Y you me have parece people que like ustedes en Gabriel Chile tienen who have suerte worked que for tienen so personas long como on Gabriel que han evidence trabajado axis, por tanto how to tiempo convert en esta data research into evidencia usable para saber information cómo and convertir when datos y we face a investigación en proliferation información of útil, para data, que cuando, often we have so cuando much tenemos data, a proliferation of una cantidad de academic proliferación journal de papers, datos, how cuando can we eso manipulate and sucede, de synthesize so papers we understand académicos y them otros, and make ¿cómo the most podemos benefit aunar of them? esos esfuerzos para que sean más And then I think entendibles y Carol and beneficiarnos Alan de have ellos? Y addressed creo que two of these great aquí trends in Carol our y Alan time, han like abordado digitalization dos and tendencias the importantes need de for nuestro tiempo, la decarbonization to digitalización y la address necesidad climate de la change. And descarbonización so Alan and para Jeremy abordar el cambio have been very climático. clear on what Y Alan y WHO has to Jeremy han offer dicho with muy our claramente PSA colleagues to qué es lo support que la OMS countries. tiene que ofrecer a los And I colegas think, para Carol, poder speaking very apoyar a estos much to the need países. to Así que action, muchas to be gracias with communities, también to be porque informed and led necesitamos by esta acción con las communities, comunidades y whether los that's países. Y research, estamos whether hablando that's acerca de la decision acción, making, de estar whether that's informados, supporting capacity and ya sean resources esos in investigación, toma de determining decisiones, response. So capacidad y I'd recursos y again poder just like determinar to los thank tiempos all de our respuesta. panelists. Muchas I'd gracias a like to todos los thank our paneles, los miembros de hosts. nuestro panel y Thank you, también a Helen, nuestros for the keynote and anfitriones. preparing Alan, me muchas back for gracias the también por to master of ceremonies. entregarnos And just for esta us at the Alliance, información y el just to maestro de say, ceremonias. Y as para with the nosotros whole en la science Alianza team también and decir que WHO, este es el we're equipo committed to completo rejuvenating de our la OMS, que relationships with estamos Chile comprometidos a and the renovar region, nuestras and so that relaciones we con can Chile y work con la together región to para improve que the podamos high trabajar quality juntos y seguir mejorando policy la and alta systems calidad research to help de, countries eh, solve de, their challenges. de So sistemas, investigación en sistemas please y join me políticas in en salud. thanking Así all the que muchas panelists. gracias y agradezcámosle a todos los paneles. Muchas gracias. And Bueno, agradecemos a cada una de las integrantes del panel de conversación el papel de la investigación en política y sistemas de salud. Y para dar algunas palabras también a modo de reflexión, queremos invitar acá a la señora Aysén Echeverri, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. Muchas gracias, ministra. Muy buenas tardes a todos y a todas. Partí la mañana como con un poco de depresión, días pesados a veces en el gobierno, pero estoy terminando la tarde llena de optimismo.
soy como patológicamente optimista y el día me hizo reincidir. Me pidieron hacer una reflexión sobre el futuro y pensando en cómo empezar y escuchando a los panelistas, por supuesto, quiero como recordar 3 momentos de mi último mes. En el último mes tuve el privilegio absoluto de estar en Antártica con el secretario general de Naciones Unidas, donde lo que fuimos a mirar es el impacto del cambio climático y también el trabajo y la dificultad del trabajo de los científicos que están hoy día en Antártica generando la investigación, mucha de la investigación que soporta las discusiones y las negociaciones de la COP, ¿verdad? Y en ese lugar una de las cosas que aprendimos, que yo aprendí al menos, es sobre las corrientes y cómo las corrientes pasan por alrededor de Antártica y esas corrientes son las que modelan el clima y los ecosistemas y la biodiversidad del mundo entero. Este último mes, ayer de hecho, estuve en un colegio, en un liceo técnico en Lo Espejo, una comuna de Santiago de alta vulnerabilidad, donde alumnos de tercero medio fuimos a hablar de inteligencia artificial y básicamente todos ellos utilizaban de manera cotidiana distintos chatbots como ChatGPT o chats de inteligencia artificial con distintos objetivos, ¿verdad? Algunos con objetivos de aprender y de mejorar sus capacidades, los menos, muchos con objetivos de juego simplemente. Con todos los riesgos que tiene asociado el darle esa utilización a una herramienta como esa. Y lo tercero que ocurrió hoy día en la mañana con la ministra Aguilera, estuvimos en el hospital Tisné, que es un hospital de la comuna de Peñalolén, un hospital público, donde se estaba instalando un robot hecho en Chile, fabricado por chilenos, con inversionistas de todas partes del mundo, que lo que hace es facilitar las operaciones estomacales y usa, de nuevo, inteligencia artificial y tecnología. ¿Por qué traigo estos 3 momentos, verdad? Porque hoy día estos desafíos, los desafíos del cambio climático, los desafíos de la digitalización y la incorporación de las tecnologías, los desafíos de cómo mantenemos y generamos tejido social en un contexto, lo decía Jeremy, en un contexto de tanta incertidumbre y de tantas preguntas, ya no es un escenario del futuro, sino que es un escenario del presente. Ya no es una película de ciencia ficción o un temor de algo que va a ocurrir en 5 o 10 años más, sino que es algo que está ocurriendo hoy día. Y cuando uno mira ese escenario desde la posición donde a mí me toca estar hoy día, que es desde un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, puede fácilmente agobiarse de decir, ¿cómo abordamos todo esto? Que mejor salgo corriendo, ¿verdad? Y le dejo la tarea a otro. O puede tener la suerte que tenemos en nuestro país, de que es que hemos trabajado mucho durante los últimos años para construir los building blocks que mencionaba Alan en su presentación, que nos permiten hoy día enfrentar estos desafíos de una manera muy distinta. Y es una manera que es basada en ciencia y tecnología. Y eso es una tremenda oportunidad. Hoy día, cuando nos enfrentamos a los desafíos del cambio climático, no solo tenemos capacidades científicas, sino que generamos institucionalidad. Tenemos una ley, la Ley Marco de Cambio Climático, que mandata a 12 de los 24 ministerios a tener planes de mitigación y de adaptación en áreas tan distintas como salud y obras públicas. Tenemos un mandato, una institucionalidad que nos obliga a pensar las políticas públicas más diversas desde una perspectiva de cambio climático, desde la perspectiva de la mitigación y de la adaptación, y con la ciencia y la tecnología como sustento de ese proceso, ¿verdad? Como sustento de esas decisiones. Y cuando pensamos en desarrollo tecnológico, no solo hemos generado capacidades sustantivas en conectividad, en cómputo, en digitalización del Estado, sino que además también avanzamos con una ley, la Ley de Interoperabilidad del Estado, que nos mandata a generar estándares para que esa comunicación y esos proyectos que mencionaba la subsecretaria, para que la información que pedimos no la pidamos 25 veces, pueda efectivamente fluir en el sistema, ¿verdad?
Y eso también se hizo basado en ciencia y tecnología, eso también se hizo basado en la investigación que hicieron nuestros propios investigadores y investigadoras en Chile y que permitieron sustentar y apoyar esas decisiones de política pública que parecieron descabelladas en su momento, que todavía son muy difíciles de implementar, pero que nos ponen en una posición muy distinta para enfrentar estos desafíos presentes. Ahora, esto tiene oportunidades y tiene también desafíos gigantes, ¿verdad? Las oportunidades, tuvimos la oportunidad de conversarlas con los miembros de la Alliance en la mañana, tienen que ver con el desarrollo económico. Hoy día tenemos oportunidades importantes de crecimiento económico asociadas al desarrollo tecnológico y estamos construyendo las políticas públicas de desarrollo económico basadas en ciencia y tecnología, y eso es un cambio profundo y creo trascendental para la trayectoria de nuestro país. También tiene beneficios increíbles en términos de bienestar, y creo que el ejemplo que daba la subsecretaria Gallego del trabajo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo Social con Salud son un ejemplo muy concreto, palpable, visible, de cómo efectivamente genera bienestar para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Pero tenemos desafíos, y aquí viene la parte de cómo respondemos a, creo que la pregunta que hizo Jeremy, dijo, where we want to be, ¿verdad? Y el desafío está en cómo esto se implementa, ¿verdad? Pusimos todas las piezas, tenemos nuestro Lego, todos los building blocks listos, pero ahora hay que juntarlos. Hay que ponerlos uno al lado del otro. Y ya creamos la institucionalidad y tenemos la capacidad, ahora hay que hacerlas trabajar, ¿verdad? Y necesitamos que Salud tenga esos planes de mitigación y que piense en formato de cambio climático, y que eso se refleje en cómo construimos los futuros sistemas de salud, se refleje en cómo tomamos decisiones respecto a infraestructura para vacunas. Necesitamos que se refleje en cómo abordamos la relación de los ciudadanos y ciudadanas con su sistema de salud, que se refleje en qué hacemos con los datos. Y miro para allá porque está la MAI y el SENS, que hace un trabajo increíble en materia de interoperabilidad. Necesitamos que esa interoperabilidad ocurra también y que pueda trascender los infinitos desafíos culturales que significa para un Estado como el Estado de Chile moverse en esa dirección, ¿verdad? Y necesita también hacerse cargo de lo que decía Gabriel, de cómo llevamos esa evidencia. Yo creo que esta es una pregunta que varios de nosotros nos venimos haciendo hace muchos años con intentos fallidos. Es difícil, es muy difícil. Y en ese es difícil, quiero tomar las palabras de Kumaman, y efectivamente necesitamos ayuda. No por ser pequeños, como decía Helen, y no estar orgullosos de lo que hacemos, sino que porque estos son desafíos muy difíciles y creemos que tenemos un suelo fértil para poder avanzar desde ahí en procesos de implementación, pero necesitamos ayuda, y necesitamos esa ayuda experta que viene desde la ciencia, pero que también viene desde la mirada internacional, porque esa es la forma en que vamos a lograr deliver, ¿verdad? Haber aprovechado todo esto que hemos construido y que se transforme en resultados concretos. Quiero terminar con una reflexión que algo mencionaron en el panel, pero creo que es relevante y que tiene que ver con algo que quizás nos puede parecer lejano, pero que es el proceso de crisis democrática que estamos viviendo a nivel global, ¿verdad? Hoy día no es solo el cambio climático, no es solo la transformación digital, no es solo la inteligencia artificial, sino que también hay un proceso de crisis de los valores democráticos que es profundo, que a muchos de nosotros nos asusta y que tiene mucho que ver con las cosas que conversamos hoy. Tiene mucho que ver con la forma en cómo los estados y lo público es capaz de presentar soluciones a ciudadanos y ciudadanas que tienen demandas y que están expuestos a expectativas que son distintas y que son complejas, y donde yo diría que todos los estados estamos batallando y en algunos casos perdiendo esa batalla, ¿verdad? Y eso es algo de lo que tenemos que tener conciencia, particularmente cuando estamos en un grupo como este, particularmente cuando hablamos de desafíos globales y tomamos la decisión, porque es una decisión, de hacerlo en colaboración internacional, de hacerlo poniendo al bienestar de las personas al centro y de hacerlo poniendo a las comunidades y al tejido social como un foco de cuidado, de respeto y de preocupación máxima, ¿verdad? De primera prioridad. Eso creo que tiene que permear las conversaciones de este y de muchos grupos. Creo que es algo que debiéramos todos llevar como caballito de batalla a los distintos espacios donde tenemos incidencia.
y creo también es algo que debiera liderar y empujar muchas de las decisiones que tomamos hacia futuro, porque en la medida que logremos llegar con respuestas, hacer estas implementaciones, vamos a lograr también enfrentar ese otro desafío que, al menos en mi opinión, y era mi depresión de la mañana, es la que nos tiene a todos más preocupados. Así que muchísimas gracias, muy feliz 25 cumpleaños al Alliance, y muchas gracias por habernos regalado, al menos a mí hoy, un día de reflexionar, de pensar en el futuro y de recuperar un poquitito de esa esperanza que a veces es difícil. Muchas gracias. Bueno, con las aplaudidas palabras que tuvo la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry, queremos también pedir las reflexiones finales a Janet Vega, a la doctora Janet Vega, quien además es la vicepresidenta de la Junta Directiva de la Alianza para la Investigación de Sistemas y Políticas de Salud. Bueno, muchas gracias. La verdad es que después de estas tremendas mujeres, esta tremenda discusión, este tremendo panel, queda poco por decir, ¿no? Y creo que para nosotros es muy importante haber tenido la oportunidad, primero, de que el equipo de la Alianza y la Junta Directiva vinieran a Chile y decidieran tener esta reunión de planificación de los próximos 5 años en Chile. Y fundamentalmente porque yo siempre digo que este país hace muchas cosas, pero habla muy poco. Es como un país hacia adentro, digamos, insular. Y por lo tanto, en las asambleas, en los congresos, etcétera, nosotros como que más bien tomamos nota y no contamos las cosas que hacemos. Entonces creo que es importante y una oportunidad para que efectivamente nos conozcan un poquito más. Y para nosotros también es súper relevante porque efectivamente en este periodo, en estos días, uno empieza a conectar personas y también empieza a pensar en alternativas de apoyo internacional y de nosotros apoyar a su vez a instituciones internacionales. Entonces creo que se abre una oportunidad, tal como han dicho las personas que me antecedieron, de abrir un espacio de trabajo colaborativo. Nosotros somos un país de altos ingresos en general. Nuestros desafíos desde el punto de vista económico no son tan grandes de apoyo de donantes como es en otros lugares, pero sí es un país que está siempre abierto a tener soporte de mentes y de trabajo colaborativo. Entonces, a mí solo me resta agradecer, decir que estamos súper contentos y más bien invitarlos a que ocupemos el espacio que vamos a tener ahora, de que vamos a estar todos juntos, para que las personas que están acá tengan la oportunidad de conversar con nuestros panelistas, con los miembros de la Junta Directiva. Tenemos acá nuestra propia Michelle Bachelet de Nueva Zelanda, como yo le digo a Helen, totalmente reconocida en el mundo. Está el científico jefe de la OMS. Hay estupendos personas que están acá, autoridades, etcétera. Así que más bien invitarlos a un espacio de encuentro y por favor siéntanse libres de acercarse, de conversar todas las cosas que quisieran compartir. Así que muchísimas gracias a todos por venir y muchas gracias por estar acá. Y bien, con las reflexiones finales de parte de la doctora Janet Vega, damos por finalizada esta jornada de celebración del 25º aniversario de la Alianza para la Investigación de Políticas y Sistemas de Salud. Agradecemos a todas y a todos quienes nos acompañaron durante esta jornada en forma presencial y también telemática, y con ello les invitamos también a participar de un cóctel de camaradería que vamos a tener justamente saliendo de esta reunión. Muchas gracias.